qué ilusión tener otra tertulia contigo, Javier, y el tema me tiene intrigada. Intrigada. Sentidos interiores que todos tenemos para relacionarnos con Dios. Tengo Así curiosidad. es. Sí, mira, y añadiría no solamente para relacionarnos con Dios, sino con los demás. ¿Y qué sucede? Esto es parte de los cursos que doy, también está en mis videos de YouTube, hablo de Sí, los sentidos espirituales, pero en sentido amplio se llaman sentidos interiores que todos tenemos. ¿Y a qué me refiero? A que definitivamente hay algo, y esto no es nuevo, ¿no? Ya desde Aristóteles, Platón, desde los filósofos griegos ya se hacían las preguntas de que había algo eh, en el interior del ser humano que de alguna manera eh, te hace trascender, te hace mirar las cosas más allá de lo evidente, ¿no? sí, No solamente nuestros sentidos corporales, los físicos, o sea, es decir, la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato, que son básicamente los 5 sentidos con los cuales nosotros comprendemos esta realidad, ¿cierto? Y, sí, y es así como la entendemos, ¿no? Si es que a alguien le falta un sentido, los demás como que suplen de alguna manera, pero le es difícil adaptarse a esta realidad porque la realidad que conocemos está hecha para nuestros 5 sentidos, ¿de acuerdo? sí, Sin embargo, el ser humano tiene algo interior que va más allá y todos lo constatamos, todos. O sea, no hay nadie que se libre, ¿cierto? Es decir, eh, nos llaman brujos o brujas, nos dicen, pueden decir el sexto sentido de femenino, pueden sí, llamarle intuición, quizás percepción, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y es interesante porque a lo largo de la historia de la humanidad, estos sentidos interiores o sensibilidades interiores, distintas culturas la han abordado de distinta manera, ¿no? Ya ujú, sea los budistas, por allá, ¿no? Los hinduistas, hasta el cristianismo inclusive, eh, ha prestado atención a esto. Porque es humano, todos lo tenemos. ¿Y a qué me refiero? Es que yendo por la parte cristiana, ¿ok? Revelada, claro, ya desde el Antiguo Testamento. Si tú te fijas en los Salmos, entre otros libros del Antiguo Testamento, ya hablan de esta especie de paralelo con los sentidos corporales, para ponerle alguna categoría. Y me refiero, pues, por ejemplo, cuando dicen, gustad y ved qué bueno es el Señor, ¿no? No sé si te acuerdas de ese salmo. sí, Y es bien claro, bonito, porque dice, ¿por qué utiliza, ¿no? Esa palabra, ¿no? Gustad, ¿no? Y ved, o sea, es decir, ¿cómo puedo gustar al Señor? O sea, con mis sí, pupilas gustativas, ¿cómo ver al Señor? ¿Cómo lo veo? ¿Dónde lo veo? ¿No? Entonces, y así hay muchos pasajes en los cuales se, se describe esta experiencia de encuentro con lo sobrenatural, de encuentro con Dios, a través de estos sentidos interiores, ¿no? Ese es como para poner un marco, digamos, claro, amplio, y meternos en el tema, ¿no? Eh, y te lo decía que era que todos tenemos, porque hay veces hay la tentación o la tendencia a pensar que estos sentidos interiores o estas sensibilidades es para algunos especiales escogidos, no sé si me claro, entiendes, ¿no? sí, Entonces, claro, hay algunos que tienen una sensibilidad muy alta y piensan que efectivamente son especiales en el sentido de ser mejores que otros. Hay claro, otros que porque no han desarrollado mucho esta sensibilidad, se creen inferiores o que Dios se ha olvidado de ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay de todo tipo, he puesto los dos extremos, ¿no? claro. Entonces, no sé, para comenzar esto, ¿qué piensas? ¿Cómo lo ves? Lo veo interesante, sin embargo, sí hay que hacer, digamos, una diferencia en el sentido, Javier, que yo siempre he escuchado que la fe no puede ser una sensación, ¿verdad? No es un sentimiento.
es una certeza, porque habrán muchos momentos, como lo hemos hablado en nuestras tertulias, que el ser humano pasa por desiertos en la oración, por sequedad, por aridez. Entonces, eso no puede ser igual a el Señor me dejó, siento lejos al Señor, eh, de pronto hablo con personas, digamos, incluso de la comunidad que no tengo ganas de ir a misa, no tengo ganas, de pronto ya no quiero volver a misa y, y no es que el Señor, no es ese, ya no estoy gustando las cosas del Señor, porque el Señor siempre está. Tal vez está permitiendo esa aridez, pero no podemos confundirnos aridez o el sentimiento con una certeza. No sé si me entiendes, ¿verdad? Sí, 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 totalmente. Y es que esto de los sentidos interiores es una, te lo pongo de esta manera, no es una realidad humana Sí, y no es un tema de fe, por ponerlo de una manera, claro, es parte de la humanidad, es como que, no sé, yo como por la boca, tengo esos sentidos interiores, es parte de, sí, viene con todo el paquete, porque precisamente lo que tú mencionas, efectivamente, el tema de la fe, que es una certeza, es un don, ¿no? Es algo más profundo y es algo que claro, trasciende, inclusive me trasciende a mí, a lo que yo pueda sentir o no. Para ello, hay otras sensibilidades espirituales que y hago un paréntesis a partir de lo que me dices, y es que San Ignacio, por ejemplo, y lo hemos hablado antes del discernimiento de espíritus, ¿no? Que las mociones, es decir, los movimientos interiores del corazón que tienes cuando estás en desolación, ¿no? Donde tienes esta ceguera o esta dificultad o esta pesadez de corazón, estas no ganas de ir a misa, ¿no? Esta sí, apatía para las cosas de Dios, ¿no? Ese es este espíritu de desolación que le llama San Ignacio, que no es nada más que ser víctimas de este misterio del mal, ¿no? Que nos acecha, ¿no? sí, Y que nos pasa a todos, ¿no? Tenemos esto y nos pasa a todos, y eso no define nuestra fe, es una experiencia espiritual. Y la consolación, que es ya la parte bonita, digamos, ¿no? En el cual se siente uno lleno de energía, etcétera. Esas experiencias espirituales interiores tampoco es que definen la fe, ¿no? Nos ayudan, por ejemplo, la consolación, claro, nos trae alegría y nos confirma la fe, ¿no? Como que nos ilumina el camino para ver a Dios, ¿no? Y la desolación también, la experiencia de dificultad y de, no sé, pues, pesadez de corazón, de drama, quizás interior o apatía, también es una experiencia de prueba y uno puede ver ahí si mi fe se está poniendo a prueba. Entonces, claro, son experiencias espirituales que todos los seres humanos tenemos y la realidad de Dios está ahí, por más que uno no la sienta quizás, pero está ahí y se nos ha revelado, ¿no? Y volviendo a este tema de los sentidos interiores, precisamente eh, estoy describiendo una realidad humana, ponlo de esa manera, es claro, como una capacidad, como que tiene dos brazos y dos piernas, tiene sentidos interiores, ¿no? Y mencionaba el elemento histórico y de otras culturas, de cómo se manifiestan de otra manera, claro, porque es parte de la realidad humana. Entonces, claro, todos tratan de llegar a Dios de alguna manera, ¿no? Pero todos descubren que hay algo interiormente que te hace ir más allá, que te hace mirar las cosas de otra manera, los filósofos griegos hablaban de los conceptos, de la esencia de las cosas, ¿no? Este, y de alguna manera tocaban esa trascendencia a través del intelecto, ¿no? Sin embargo, para nosotros cristianos que vemos de la tradición judía, ¿no? Ya vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios se va manifestando a través de esas formas, ¿no? Eh, sí, y utiliza nuestros sentidos, ¿no? Para que lo veamos, para que lo comamos, el maná, ¿no? ¿Te acuerdas del maná? ¿No? sí, hermano, Nos da el alimento, ¿no? De alguna manera lo escuchamos, ¿no? A través
momentos muy específicos de revelación y de los profetas, ¿no? Y así lo tocamos, el fuego, el calor del fuego, en fin, que se manifestaba. Se va manifestando de una manera para que nosotros podamos percibirlos con nuestros sentidos físicos, pero también con esos sentidos interiores. Y te pongo otro ejemplo, ¿no? Porque voy a meterme, poco a poco nos vamos a ir zambullendo de una manera más profunda, pero Claro. ¿qué sucede? Cuando nosotros de alguna manera, ¿no? Vamos a la naturaleza, vamos al campo, ¿no? Hay algo que te toca, no sé, Sí. tú dices, puedes decir es el aire fresco, sí, que te hace sentir mejor, pero ves una montaña con una montaña nevada, bonita, ¿no? O ves un atardecer en la playa, y no solamente es el aire fresco, no solamente es la escena, hay algo más ahí, ¿cierto? Es la mano del creador que se detiene, como que contemplas esa serenidad, ese silencio, que te hace reflexionar. Claro, Te pero hay algo detienes. que uno como que siente que como que se mueve adentro, ¿cierto? Sí. Como que no te quedas tranquila. Hay gente que le toma 80 fotos al nevado o al atardecer porque quiere llevárselo en el teléfono. Y cuando Yo, lo ves más tarde dices qué bonito, pero no es lo mismo, ¿cierto? sí, No no te pudiste llevar toda la experiencia, ¿no? así, así Y es. y del mismo modo cuando estás en misa, cuando comulgas y tuviste una experiencia interior espiritual importante, cuando escuchaste una frase que te confirmó algo que tú estabas ya pensando y estabas rezando, cuando una persona salió a tu encuentro, cuando recibiste un abrazo. O sea, hay muchos gestos en los cuales algo reacciona interiormente, ¿no? Y tú Claro. dices, acá hay algo, no sé, ¿no? Mira, eh, te cito uno eh, de los personajes que tengo, bueno, que he ido leyendo y poniendo en mis cursos, ¿no? Este filósofo, teólogo, científico, matemático alemán, que de verdad que era muy talentoso, Nicolás de Cusa. Él es del siglo XV. Y él tiene una frase, y recogí un pasaje, uno de sus escritos, que dice, existe un significado teológico dentro de los sentidos físicos, como un paralelo del sentido común planteado por Aristóteles, de los sentidos físicos a nivel cognitivo como a nivel espiritual. Es decir, traduciendo un poco para algunos lo que está diciendo, y es que existe algo que paralelo, es decir, como un gemelo de los sentidos, Sí. que tiene una dimensión trascendente, ¿no? Es decir, cuando nosotros hablamos del cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Que San Pablo lo menciona, San Agustín, en fin. Es decir, tenemos este cuerpo que tocamos, ¿no? Toda nuestra parte corporal, toda la parte psíquica, ¿no? Que es la parte pues de los pensamientos, los sentimientos, etcétera, y la parte espiritual, ¿no? Que es lo que nos conecta con Dios. De alguna manera, eh, hay un gemelo, porque todo está unido, ¿no? En la dimensión espiritual, y justamente Nicolás de Cusa, como muchos otros, hablan de eso, y hablan de este misterio que es muy humano, ¿no? Y que todos tenemos y que muchas veces no los hemos educado apropiadamente. Y te pongo un ejemplo. Cuando nosotros nacemos, o cuando tus nietos nacen, por ejemplo, ¿qué es lo primero que hacen cuando comienzan en los primeros meses, en los primeros años, ¿no? Abren los ojos, dicen que ven sombras al inicio, de ahí comienzan a ver imágenes, todo lo tocan, ¿no? ¿Qué hace un niño cuando agarra algo? Lo primero que hace, se lo mete a la Comerse. boca, ¿sí? ¿Cierto? Porque Sí. la boca de alguna manera comienza a ser el primer contacto con la realidad, ¿no? Es curioso porque lo primero que se le da a un niño, un bebito, se le da de comer, ¿cierto? Claro. Por la boca. Entonces, como que la boca comienza a ser el primer contacto con la realidad. Entonces, comienza a tocar, a morder todo, y ahí hay que estar detrás del niño para que no se meta cosas Sí. en la boca. Entonces, hay todo ese proceso de aprendizaje de ir reconociendo la realidad, y nuestros padres
nos van educando en eso, ¿cierto? Nos van diciendo, mira, esto es una pelota, esto es un perrito, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué pasa? En la parte interior de los sentidos interiores, nadie nunca nos ha explicado, eso que estás sintiendo es esto, ¿no? Tu sentido del olfato espiritual se ha activado por esto. Nadie. Y claro, uno como que va en el camino, en la oración, va entrenándolos un poco, pero como que a veces no le han puesto palabras o nombres a estas cosas para identificarlo. Y tú sabes que esta, podría decir, es una doctrina teológica, esto de los sentidos espirituales, que viene ya desde el siglo III, Orígenes, de Alejandría, y hablaba de eso, imagínate. Y tú dices, esa es mi experiencia personal, ¿no? Cuando me meto a leer sobre esto, investigar, ¿y esto por qué no me lo contaron antes, ¿no? Si es tan antiguo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Precisamente estos sentidos interiores ya le ponen nombre y hacen los paralelos, ¿no? El sentido de la vista espiritual, el oído espiritual, ¿no? El sentido del tacto espiritual, el gusto y el olfato espiritual, ¿no? Entonces, claro, no tienen una manifestación exacta de que, es decir, yo voy a sentir sabores como lo siento con la boca, ¿no? Claro. Yo voy a tocar y voy a sentir exactamente. No, tienen un paralelo, pero a nivel espiritual. Y voy a poner muchos ejemplos, ¿no? Pero hasta acá, ¿qué, qué piensas? ¿Qué te parece? ¿Qué me dices? Me parece que sí, es cierto, y me hace recordar, creo que, no sé si era el cura de Ars, Padre Pío, que decía, y, huele a pecado, tu alma, ¿verdad? Uno de los dos tenía Ujú. una sensibilidad grande para darse cuenta de eso, huele a pecado. Y son Así los, es, estas personas que tienen la capacidad de ver que tu alma no está limpia, que dentro de ese cascarón hay algo que no va. así es un buen ejemplo, porque hay gente, inclusive desde antiguo y de historias de santos, como de gente que no fue santa, pero gente que vive hoy en día, de alguna manera tienen una sensibilidad más aguda y las cosas de Dios, y eso se sabe, ¿no? Cuando hay una presencia positiva, de alguna manera, el ángel de la guarda, como que huelen a rosas, no sé si has Sí, escuchado, ¿no? sí, Pero cuando hay una, sí, pero cuando hay una presencia negativa, huelen a azufre, ¿no? sí, Eso ya es conocido de antiguo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, se manifiesta con ese olor, digamos, ¿no? Esas presencias, pero claro, algunas personas las detectan así, ¿no? Y como tú dices, cuando el Padre Pío, o el Padre Pío o el cura de Ars, el Padre Pío dices, ¿no? que no me acuerdo cuál de los dos, pero tenía una Ah, ok. sensibilidad grande para eso. Claro, cuando dices huele a pecado, claro, tú dices, ok, ¿qué estará oliendo? ¿Cuál será el olor que le pone ese nombre? Porque, a ver, Sí, no, olor a bueno. Tú dices, bueno, eso parece una canción, ¿no? sí, pero es Entonces, verdad. sí, es verdad, y es una manera de escribirlo, además, ¿no? Entonces, pero es porque es una realidad y es tan así que la gente lo percibe y hay veces que esa sensibilidad interior se activa en distintas épocas de la vida. Cuando eres niño, cuando eres joven, a veces cuando eres adulto. Nada, mucha gente me ha escrito preguntándome, contándome experiencias que como que se le activan esos sentidos, ¿no? Mira, voy a escribir un poco cada uno, ¿ok? Para también explicar a qué me refiero, ¿no? Y Claro, es que, por ejemplo, el sentido de la vista, ¿no? Nosotros vemos las cosas y ¿por qué vemos el sentido de la vista corporal? ¿Por qué tenemos esa capacidad, ¿no? Gracias a la luz, ¿no? Si claro, no hubiese luz, no podemos ver, ¿no? así es. Y por la refracción de la luz, etcétera, etcétera, vemos pues los colores, ¿no? Porque hay distintos rebotes, etcétera, etcétera. En fin, no vamos a meter a la parte física, pero gracias a la luz y que vemos las cosas. Así es. Muchas veces hay también la luz de Dios que no se manifiesta como una luz, con fotones, que la luz del sol son fotones, ¿no? Sí, Pero Dios a veces nos ilumina el corazón, ¿cierto? Y nos damos cuenta de cosas.
Así Nos es. damos cuenta quizás de nuestros pecados, nos damos cuenta de su misericordia, de su amor, nos damos cuenta de que hay sufrimiento, o nos damos cuenta también que Dios está presente en las personas, en varias personas. Nos damos cuenta que quizás que nos han engañado, nos damos cuenta también de las cosas bonitas que Dios nos está dando en la vida. Nos damos cuenta en un atardecer o cuando estamos en contacto con la naturaleza que hay una belleza que me está tocando el corazón. Claro. Y así, como que estos ojos espirituales como que están notando o dándose cuenta de cosas que a veces en otros momentos uno no se da cuenta, ¿No? ¿no? Incluso es ver a través de los ojos de Dios, incluso un ciego puede tener mayor sensibilidad con su vista porque ve todo con los ojos del alma. Precisamente, los ojos del corazón. Así es. Y es que te puedes ver mucho más cosas, como tú bien dices, a través de esos ojos. ¿Por qué? Porque son ojos que miran de una manera más profunda, son ojos que ven el corazón de las personas, son ojos que ven a Dios en la realidad, Sí, ¿no? Y cómo es que se manifiesta. Entonces, claro, tiene otra forma, tiene otro modo, pero interiormente a veces hace que la realidad se ponga en colores. sí, Esos ojos del corazón a veces se ven nublados, ¿no? Por distintas razones, ya sea cosas que hemos hecho en la vida, cosas que nos han hecho en la vida, el dolor, la tristeza, el sufrimiento, a veces como que tapan esos ojos y no ven, ¿no? Y estamos como nublados. Y a pero veces ay, sí, perdón, lo bonito es ver que hay gente que tiene la capacidad, al ver con los ojos del corazón, no ves a la persona para juzgarla, sino que la ves para amarla, para aceptarla, para entenderla. Entonces ya sí, la ves. como tú bien dices, precisamente tanto Santo Tomás como, en fin, muchos autores, San Buenaventura, etcétera, hablan de que está asociado a la inteligencia, Exacto. porque precisamente comprendes, ¿no? Entiendes ya qué está pasando, de alguna manera te da luces para poder cambiar a veces eso que tenías, esa confusión que tenías en el corazón, ¿no? Sí, Entonces ves más allá. Entonces te das cuenta que estos ojos espirituales o estos ojos que ven el corazón, de alguna manera nos dan brillo a nuestro intelecto, nos trae luz al corazón, ¿no? Porque cuando entendemos, y eso que entendemos lo llevamos al corazón, es muy distinto, se vuelve una experiencia. Y claro. ahí hay una parte fundamental que yo me he topado con muchos grandes teólogos, de verdad, a veces intelectuales, de verdad que tú dices, wow, ¿no? Este señor sabe mucho, Ujú. pero vive poco. Y me he topado con otros grandes teólogos que saben mucho y viven mucho. Sí, Y te digo, lo importante no es cuánto sabes, sino es cuánto lo vives. Y ahí precisamente entramos al encuentro con Jesús, claro. ¿no? Uno te puedes topar con una persona que sabe muchísimo de la Sagrada, se sabe de memoria la Biblia, ¿no? Pero si no lo vive, ¿de Sí, qué sí. sirve? ¿De qué sirve, Michi, no vivir, no tener la No, experiencia de encontrarse con Jesús? exacto, ¿No? exacto. Entonces, porque precisamente tenemos que sacarnos esas gafas que nos están tapando los ojos, ¿no? Y sacársela es, abre tu corazón a Jesús, ¿no? Deja que entre su luz, ¿no? Sí. Búscalo, ¿no? Míralo en la realidad. Y ver en la realidad es precisamente dejarse de mirar uno mismo, porque a veces nos miramos, nos estamos mirando el ombligo, como dicen, ¿no? Claro. Levanta los ojos, ¿no? Y no basta con dejarnos amar, dejarnos seducir por su amor, sino que de qué sirve enriquecernos nosotros si no nos damos nosotros a los demás. O sea, yo siento que tiene que estar el efecto rebote. Yo recibo para dar. O sea, si Correcto. no eres testimonio de amor, si quien te ve no ve a Dios en ti, de nada te sirve crecer espiritualmente, de nada te Así sirve. es, así es. Y la experiencia precisamente está asociado con
una acción interior, o sea, es decir, hay que salir al encuentro, hay que moverse, Sí, porque de nada sirve estar, ¿cómo se llama? Mandando pues textos bonitos solamente cuando hay que acompañarlo con vivir la caridad, con salir al encuentro de las personas, como quien dice, hay que incomodarse para el amor, ¿no? así es. Bueno, Teresa de Calcuta decía, hay que amar hasta que duela, ¿no? Este, y precisamente es salir de uno mismo, y es ahí donde uno ve a Dios en la realidad, es ahí donde uno se le tiene esa luz que te permite ver, ¿no? Que es de Dios. Entonces, ese es precisamente el sentido de la vista espiritual, digamos, ¿no? Y esto es Claro, una pequeña pincelada, digamos, ¿no? Luego tenemos el oído espiritual, ¿no? Que usualmente también está asociado a la inteligencia porque el oído uno recibe información, ¿cierto? O sea, el oído siempre es importantísimo para la interacción, ¿no? Y la fe nos llega por el oído, así es. ¿cierto? Entonces, escuchamos la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento escuchaban a los profetas, ¿no? Escuchamos cómo Dios se manifiesta, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, es bien interesante porque eh, el oído precisamente físico tiene unos filamentos pequeñitos, pequeñitos que vibran, ¿no? Y esa vibración, el modo como vibra, el cerebro lo interpreta, Ujú. ¿cierto? Ahora, imagínate que yo me acuerdo, esto es para poner un ejemplo, ¿no? Físico. Hay un japonés, creo que lo he mencionado antes, que se dedicó a tomarle unas fotos instantáneas a gotitas de agua cuando se congelaban de manera rápida Qué y le bonito. ponía un tipo de sonido, ya sea de música, positiva Mm, o negativa, y le ponía cuando una persona decía una palabra bonita o una palabra fea. Y estos copitos de nieve es interesante porque cuando era una palabra como amor, te quiero, etcétera, era bien armónico el copito, ¿no? La forma es bien armónica. Pero sin embargo decía una palabra negativa como el odio, etcétera, era bien desarmónico, bien irregular la forma del copito de nieve. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Que las palabras, lo que decimos, tiene un efecto muy fuerte en el corazón de las personas, muy fuerte. sí, Eh, pues, Así es, hay una vibración ahí, por decir de una manera, una frecuencia que el cerebro capta y algo toca. Y no solamente de manera física, también de una manera espiritual, así es. Entonces uno cuando escucha precisamente la voz de Dios, ¿no? Ahí entramos ya, no a, bueno, alguien de repente tiene esa bendición de escuchar una voz, ¿no? A mí no me ha pasado, pero bueno, pero cuando escuchas a Dios es a través de cualquier cosa, una palabra de alguien, ¿no? Que es coincidencia, ¿no? Una frase, lo escuchas en una película, pero tú reconoces que esa palabra o eso que estás escuchando está asociado a algo, a una experiencia personal que te toca a ti, nada más a ti. claro, Es decir, fíjate que Jesús habla de eso, ¿no? Las ovejas que reconocen la voz del pastor. sí. Y precisamente él se está refiriendo a eso, Sí, porque ¿no? ahora que dices eso, uno se tiene que poner a pensar cuán dulce, porque Jesús era fuerte a la hora de tener que corregir a alguien, lo corregía, me imagino yo, con mucho amor, porque hay muchas maneras de decir las cosas, pero cuán dulce era la voz suya que tantos lo seguían para escucharlo y se dejaban. Imagínate, ¿sí? Imagínate, sí, porque es interesante porque cuando tú escuchas a alguien que tiene una vida interior, que tiene una relación con Dios personal, tú te das cuenta, o sea, hay algo ahí y puede Sí, pronunciar la misma frase que otra persona y no es lo mismo, tú dices, acá hay algo, ¿no te sí, ha pasado? A mí me ha claro. pasado muchas veces, de verdad, La cultura que hay en esa persona, ¿verdad? Es como, claro. Sí, no es sé. difícil de escribir, ¿cierto? Porque ese es el oído interior, ese es el oído espiritual que está reconociendo, ¿no? La voz del pastor, si quieres. Es decir,
la voz de Dios, ¿no? Entonces, de alguna manera ese oído interior se activa con el contacto con Dios, ¿no? Entonces, ahí es donde uno va afinando ese oído, ¿no? Y va reconociendo las cosas que vienen de Dios y las cosas también negativas, porque así, del mismo modo, nuestra palabra puede ayudar a dar mucho bien, también mucho mal, ¿no? Y Claro, eso hay que tener cuidado. Y también hay que tener cuidado, yo diría, qué cosa te edifica. Lo pongo de esta manera, ¿no? Cuando tú escuchas, porque hay gente que escucha música y escucha una música por escuchar, ¿no? Por así, entretenerse, y puede ser una música que te puede predisponer a algo negativo, claro. ¿no? Y eso hay que ser conscientes. ¿Para qué poner, ¿no? Te está tocando de una manera. Por eso hay que escuchar música, yo diría que te edifique, ¿no? Claro. Y Sí, eso porque es, aunque ese es, uh-huh, se te va haciendo mella se te va quedando. Mucha música, claro, hay gente que pone atención a la letra y son unas cosas, pero de terror, hasta que te detienes a escuchar correcto. diferente, que ya no Entonces, soy, sino que de verdad te pones a ponerle atención. así es. Y con lo de la dulzura y la voz, digamos, bueno, San José María Escrivá de Balaguer, que siempre hablaba de la corrección fraterna. Si tú te pones a pensar, bueno, uno que es mamá, que ha tenido que educar a sus hijos, uno puede perfectamente educar en el amor y decir algo fuerte con dulzura. Y si uno ve la historia de los santos, digamos Santa Rita de Casia, dicen que desde pequeñita las abejas se le venían a la boca, pero no la mordían. Es como que de su boca siempre había dulzura. Ella siempre fue bien peculiar desde niña, ¿no? Y entonces es lo que yo digo, corregir con amor, porque uno tiene que decirle al amigo, a la amiga, al marido, al novio, una frase hiriente, si le puedes decir lo mismo de una forma dulce, que le queda hasta le hace mayor efecto, porque cuando tú atacas a alguien, ya lo alteras, ya hace que ese alguien esté a la defensiva. Si le dices algo bonito, aunque lo estés corrigiendo, no le das ese chance de meterse en la defensiva, sino que esa persona tiene mayor capacidad de entender cuando tú lo tratas con cariño. Así es, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces ves como ese oído interior como que va eh, y también iluminando el corazón, ¿no? Y también quizás nos puede traer, si escuchamos esas cosas negativas, también nos arrastra a cosas o nos predispone a cosas negativas, ¿no? Entonces es interesante porque también está asociado de una manera este oído interior, ¿no? A la información que recibimos, ¿no? Y cómo la procesas, cómo entra al corazón, ¿no? Y todo esto entra al corazón y da vueltas y precisamente hay algo que se activa de manera positiva o negativa en el interior, ¿no? Entonces, este oído espiritual, de alguna manera, eh, es importante tomar en cuenta y prestarle atención, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esta es otra pincelada, pues, ¿no? Acerca del oído, de estos sentidos interiores. Otro sentido que a mí me gusta mucho, porque está muy asociado a la parte afectiva, ¿ok? Y que está asociado mucho a esa interacción con Dios y con los demás, que es el tacto, Sí, ¿no? Y el tacto es importantísimo para nosotros, no solamente por el ejemplo que te mencionaba de los bebitos, que en fin, que comienzan a conocer la realidad a través del tacto, lo que tocan, la textura de las cosas, la temperatura de las cosas. Eh, y es que el tacto espiritual precisamente está relacionado a lo que tocamos sin tocar. Es decir, nosotros constantemente nos tocamos sin tocarnos. No, no sí, sé si me sigues. Y eso es, bueno, ya San Juan de la Cruz hablaba de eso, ¿no? Cómo es que las cosas, la realidad nos toca, ¿no? Cómo sí. las Manera. palabras, sí, las palabras de las personas nos tocan, ¿no? Es decir, por eso hay una interacción no solamente entre Dios, sino también
con los demás, ¿no? Nos tocamos mutuamente, Dios nos toca. Y de muchas maneras, y te pongo un ejemplo de este Dios que nos toca, ¿no? Jesús permanentemente tocaba a la gente para curarla, con gestos de cariño, ¿no? Y de verdad, Jesús se acercaba a los que más sufrían y los tocaba, ¿no? Fíjate, el término, precisamente la palabra tocar, ¿no? Aparece en los evangelios más de 30 veces y está exclusivamente asociado cuando Jesús tocaba a la gente, ¿no? Y eso es adrede, precisamente, no es casual, ¿no? Claro. Porque era para expresar cómo Dios nos toca, cómo Dios se acerca a tocarnos. Y cuando digo tocarnos también, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una herida en el corazón, ¿no? Cómo Dios nos sana, ¿no? Y es que precisamente se inclina y nos toca. Y precisamente cómo nos toca va sanando de manera espiritual, si quieres, cuando vamos abriéndole el corazón. Poco a Claro, poco lo va sanando. Y también a través de otras personas, ¿no? claro. A veces el abrazo de alguien en un momento clave de nuestra vida, de alguna manera que hace toda la diferencia y sentimos que Dios se acercó a nosotros a través de esa persona, ¿no? Claro. Y yo he tenido la experiencia, de verdad, interior muy fuerte, cuando en un momento de sufrimiento alguien me dio un gesto de abrazo, de cariño, que ¿cómo se llama? Me hizo ver, si quieres, otra vez activó la vista, que Sí, Dios está ahí, ¿no? exacto. Entonces, precisamente, ese tacto, ¿no? Espiritual es muy fuerte y está ahí y es el que reconoce precisamente la relación de Dios y también de los demás, ¿no? Y precisamente en ese tocarnos puede ser de manera positiva o negativa. Y uno lo percibe, se da cuenta, ¿no? Hay, no sé, pues, por poner una manera, hay abrazos y abrazos, ¿no? Claro. Y es interesante porque, ¿cómo es, no? Uno se da cuenta el tipo de abrazo que te dan. Sí, Y en apariencia puede ser el mismo, ¿cierto? Y la diferencia puede ser quizás que es medio segundo más, ¿no? El modo como la persona te abraza, te aprieta. mira, Qué, porque qué, se qué siente curioso, ¿no? Entonces, así. eso, ¿por qué? Porque hay algo detrás, pues, no solamente es el gesto físico, ¿no? Entonces, hay algo detrás. Entonces, precisamente es ahí donde uno dice, el tacto espiritual, precisamente es cuando Dios ya se acerca de una manera más profunda, ¿no? Y también Dios se deja tocar por nosotros. Eh, Te pongo un ejemplo, ¿no? Cuando se aparece ya Jesús resucitado, ¿no? Y Tomás, pues el incrédulo, le dice, ven acá, trae tu mano, ¿no? Toca mi costado, mira mis heridas, toca mis heridas, tócalas. Yo me pregunto, ¿y por qué Jesús no le dice, toca mi cabeza? ¿Por qué no le dice, toca mi hombro? ¿No? ¿Por qué le dice, toca mis heridas? Sí, ¿verdad? Qué raro. Es curioso, ¿no? Y precisamente porque esas heridas que él estaba mostrando con su cuerpo glorioso, y esto es una interpretación de muchos maestros espirituales, hablan de precisamente son heridas, son coronas, son muestras y gestos de amor, Sí, así es, ¿no? Y eso es lo que quiere que Jesús toquemos, ¿no? El amor que nos tiene, ¿no? así. Entonces, es ahí cuando Jesús le dice, tócame, ¿no? Toca mi amor, ¿no? Acércate. O la hemorroísa, por ejemplo, ¿no? Estaba pensando en ella, tocar tu manto, que le tocó nomás con tocarle el manto, él se dio cuenta, ¿quién me ha tocado? Así es. Está en medio de la gente y los apóstoles, cuando él dice, ¿quién me ha tocado? Y Pedro le dice, bueno, Sí, todo el mundo te está apretando y tú preguntas quién te ha tocado, ¿no? Pero es interesante porque la hemorroísa no toca la piel del Señor, no le toca un cabello, nada, es el la borlo, esquinita, el borde de su manto. sí, Entonces tú dices, bueno, yo me identifico con eso porque yo como pecador me quiero acercar al Señor y no lo puedo tocar físicamente. Sin embargo, algo le podría tocar, ¿no? Y sí, la orla del manto, tú dices, y se sana, ¿no? La sana y Señor se da cuenta que lo toca, se voltea, se da cuenta a quién lo toca, le sí, habla, ¿no? A la mujer y le dice, bueno, tu fe, ¿no?
tu salida al encuentro hacia mí, eso es lo que te ha transformado, ¿no? Entonces, y el Señor no es indiferente. sí, ¿No? no, Y eso es lo bonito. Entonces, cuando uno se acerca a tocar al Señor, cuando uno lo busca, ¿no? Entonces Dios se deja tocar. Otro aspecto también misterioso sobre este tacto espiritual es cuando Dios no se deja tocar, ¿no? Y muy, muy elocuente y confuso podría ser, es, por ejemplo, cuando María Magdalena va a la mañana siguiente y está llorando, pues ahí, porque de la resurrección, y se aparece el Señor y no lo reconoce, ¿no? Al inicio. Entonces, cuando él le dice, María, ¿no? Se activa el oído espiritual, por decirlo de una manera, reconoce la voz del Señor y se quiere tirar a abrazarlo, ¿no? Y Jesús le dice, no, me no me toque. toques. Así es. No li tangere, como dice en latín, ¿no? No me toques. Qué misterioso, ¿no? Qué difícil, qué duro. Puede haber sido para ella, ¿no? Ver que es Jesús y no lo puede abrazar, ¿no? O sea, qué frustrante. Yo me he sentido muy Sí, frustrado, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no quiere que lo abrace, no? sí, sí, Entonces, sin embargo, yo haciendo la reflexión, a veces el silencio de Dios es como ese, no sé, no poderlo tocar, ¿no? El silencio de Dios que a veces percibimos es como que quizás en apariencia esa indiferencia de Dios, ¿no? Como el Evangelio del domingo de ayer, ¿no? Que los apóstoles están ahí asustados y Jesús durmiendo en la barca, ¿no? Entonces, y le reclaman encima, ¿no? sí. ¿Acaso quieres que muramos, no? ¿Cómo es posible que te quedes dormido y mira toda la tormenta? Sin embargo, está ahí durmiendo con ellos, ¿no? Está ahí con ellos. Entonces, ese silencio de Dios que es misterioso Esa y que abandono, precisamente, confianza en sí, el sí, que quiere educarnos de alguna manera, diría yo, en ese confiar en Él, en ese poner nuestras fuerzas, digamos, para cooperar, ¿no? Eh, Quizás también en nuestros apegos, ¿no? Yendo al nivel afectivo, ¿no? Nos apegamos a cosas que no nos hacen bien, ¿no? así es. Que no permiten que seamos nosotros mismos, ¿no? Entonces, también yo no sé, trato de entender ese no me toques, ¿no? Todavía, ¿no? No, Sí, no está diciendo, porque no he subido a mi padre, dice el Señor. Entonces, ese es un momento, ¿no? De la vida en los cuales sentimos que no podemos tocarlo al Señor, ¿no? O que no nos sentimos de alguna manera tocados por Él. sí, Entonces, somos como niños que estamos aprendiendo y no hay que frustrarse, no hay que, bueno, uno se puede frustrar, se puede fastidiar, pero hay que mirar un poquito más allá porque estamos siendo educados, ¿no? Entonces, ese tacto de verdad tiene todas unas dimensiones y esto es otra pincelada, ¿no? Sobre el claro. tacto espiritual, ¿no? Otro elemento, otro sentido que es el gusto, y pues hay un montón de cosas sobre que se puede hablar. El gusto espiritual, ¿no? Gustad y ved qué bueno es el Señor, ¿no? Y digamos que, por ejemplo, la Eucaristía. ¿Qué más que la Eucaristía como para hablar de algo precioso, único, que ingresa a nuestra boca, digamos, ¿no? De manera física. Sí. Y precisamente Dios quiere entrar en nuestro corazón, en nuestra intimidad, ¿no? Y quiere que lo gocemos, que lo disfrutemos, ¿no? En esto En el él, gusto debe sí, de poco, va un poco de la mano, Javier, con el don de la piedad, que es gustar las cosas de Dios, disfrutar de ellas. así es. Tienes toda la razón y precisamente a eso iba a ir, que en la piedad hay algo que se le llama el rumiar, como hacen las vacas, ¿no? Que están Sí, ¿no? Rumiando las cosas, dándole vueltas a las cosas, ¿no? De alguna manera las experiencias que uno tiene de Dios, un pasaje bíblico, una canción, uno como que le va dando vueltas y vueltas y eso como que va trayendo sabores espirituales de una manera que va dejando en el corazón, ¿no? Entonces, tiene toda una dimensión muy bonita de relación. Por eso cuando entre nosotros y esto, en mi experiencia creo que la de muchos, cuando vas a comer algo, vas a una cena, ¿no? Te invitan y cocinan con cariño y la compañía es agradable, es bonita, la comida mejora, claro. ¿cierto?
Y a veces hay comidas que uno no la puede encontrar, no la puede repetir, inclusive de la infancia, de la mamá, etcétera, porque viene acompañado de un sentimiento, una emoción, te das cuenta, por una relación con alguien, ¿no? Claro, Y ese sabor se vuelve único. sí, Entonces, es, está asociado mucho también a la memoria, ¿no? El gusto. Y es interesante porque a veces tú pruebas algo, un plato de comida, un postre, y de pronto te hace recordar a una experiencia, a un momento en tu vida muy especial. Entonces está asociado a la memoria. Y de la misma manera, a modo espiritual, también una experiencia, una palabra que escuchas, una interacción con alguien, ¿no? Toca una fibra de este gusto y te hace acordar a una experiencia que tuviste con Dios así o es. con lo sobrenatural. Entonces, precisamente ese gusto, ¿no? Que como tú bien dices, en la piedad te toca y te toca una serie de emociones, etcétera, pero se asocia a experiencias, ¿no? Se vuelve unas experiencias que precisamente le dan más consistencia a tu fe, ¿no? Constatas mucho más esa relación con Dios, ¿no? Con el Señor y con los demás, ¿no? Claro, Por el gusto también no sé, una buena comida, cuando tú ves la delicadeza de alguien que lo ha preparado con cariño y tiene una serie de detalles, ¿no? Que hacen la diferencia. Entonces tú ves ahí que, nada, la persona sí tiene una preocupación y enriquece la relación, ¿no? claro, claro. Es muy bonito eso, ¿no? Entonces, ahí está precisamente el gusto. Y finalmente, el olfato, para no demorarnos mucho con esto, Sí, así, el olfato está asociado al gusto, vienen, ¿no? Vienen relacionados. Ya hablamos al inicio sobre a veces oler rosas o oler azufre, ¿no? Que hay gente que tiene esas experiencias. Pero la experiencia espiritual del olfato está más relacionado a precisamente percibir las cosas de Dios, ¿no? Como que tú dices, acá hay un aroma de Dios, o como que esto de acá me está trayendo algo, ¿no? sí, Como que acá Dios me está hablando, como que esto de acá no lo debería tomar porque de alguna manera percibo algo negativo, ¿no? Entonces tiene esa trascendencia el gusto, perdón, el olfato, ¿no? sí, Y los sentidos en general no es que estén aislados unos de otros, se complementan, ¿no? Así sí, como nos complementamos de manera física, ¿no? claro. Qué bonito, Javier, qué interesante. Eh, vamos a cerrar con una bonita oración pidiéndole a Dios que nos active todos los sentidos, que nos los Muy bien, incremente. Y perfecto. gracias a ti, saludos de paz a todos y bueno, Muy bien, estamos. está bien, gracias a todos también, espero que les edifique. Vamos a rezar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Santo Espíritu, porque estás en medio de nosotros, nos muestras más tu amor a través de esos sentidos interiores. Te pedimos que nos ayudes a poder percibir las cosas de Dios, disfrutarlas, interiorizarlas para poder abrir más nuestros ojos. A ti, Señor Jesús, te pedimos que nos lleves de la mano, nos eduques, nos cures y sanes el corazón para que precisamente en medio de estas dificultades que atravesamos en el mundo podamos ver tu amor y podamos ver que te acercas a cada uno de nosotros. Ayúdanos también a poder eh, agradecer de corazón tus bendiciones. Ayúdanos a poder ver tu acción en medio a veces de las dificultades. A ti, Santa Madre, te pedimos que nos sigas llevando la mano con esa ternura de madre que tienes al encuentro con tu Hijo. Que así sea. Amén. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Javier, a ti, gracias a todos los que nos han escuchado. Los esperamos miércoles a las 2 de la tarde, hora de Costa Rica, con el segundo capítulo de la historia de la iglesia. Muy bien. Cuídense Nos mucho. vemos Un abrazo, Mechi. todos. Chao, chao. Chao, chao.